Hoy vamos a tener una charla relacionada con la seguridad digital para aprender a identificar las amenazas cibernéticas, los ataques informáticos, la ingeniería social y cómo podemos protegernos. Para esto nos acompaña nuestro facilitador, el ingeniero Giancarlos Mendoza, magíster en ciberseguridad, experto en seguridad ofensiva y cumplimiento normativo. Ingeniero, muy buena tarde y bienvenido. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a conversar sobre phishing, digamos, seguridad digital, muy enfocado, digamos, por supuesto, a todo el tema actual de la operación diaria de todas nuestras organizaciones, de todas nuestras empresas. Actualmente, como lo saben, la información pues es uno de los activos más vitales para todas las empresas y por supuesto en nuestra vida diaria, ya que absolutamente todo lo manejamos en nuestros celulares, en nuestros computadores, en la red, por internet, todo, desde una lista de compras hasta las tareas de los quehaceres dentro de nuestra organización y dentro de nuestra propia vida. Entonces, pues digamos que enfocado en eso, digamos teniendo ese foco de la prevención y de la seguridad de la información, es como se desarrolla esta charla, donde vamos a, por supuesto, al ser una charla, como lo comento, la idea es que no los estoy viendo, entonces si pueden... si quieren hablar, comentar algo, hacer alguna pregunta, por supuesto pueden interrumpirme sin ningún inconveniente, yo los escucho, paro y les doy la palabra, ¿vale? Para que sepan que puede ser algo dinámico, digamos que es la idea que podamos participar. De hecho, hay algunos ejercicios puntuales en donde vamos a requerir que nos acompañen con el ejercicio, ¿vale? Iniciamos, vamos a dar, por supuesto, digamos, un preámbulo de todo y vamos a dar los conceptos para que pueda ser claro para todos ciertas palabras que de pronto en el día a día no manejamos, ¿vale? Vamos a iniciar desde el principio. Esta charla tiene como título Cuidado con el phishing, protege tu información personal y la idea es aprender pues a identificar y prevenir estos ataques, ya que la seguridad de la información pues es responsabilidad de todos, como lo hemos comentado. Ahí se pasó de diapositiva correctamente, ¿cierto? Solo para confirmar. Sí, correcto. ¿Qué es la ingeniería social? Estamos viendo. Vale, perfecto, claro que sí. Bueno, entonces iniciamos porque phishing va relacionado a la ingeniería social y otros tipos de ataques que vamos a ver a continuación. Lo primero es entender de dónde nace, de dónde parte todo esto, ¿cierto? Y aquí parte o inicia la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Como su nombre lo puede decir, pues es utilizar de alguna forma el ingenio, habilidades sociales para convencer, para engañar o, ya su definición concreta, manipular psicológicamente para obtener algún atributo, algún beneficio, en este caso enfocándolo pues a información confidencial de alguna forma, como lo puede ser información de tarjeta de créditos, información de usuarios, información de proveedores. No únicamente información confidencial es una contraseña, porque por supuesto los diferentes ataques no se enfocan solamente a contraseñas, a robar un usuario, sino por supuesto a robar una base de datos de clientes, robar la fórmula secreta de nuestra organización, todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces en nuestro día a día, en nuestras empresas, no tenemos muy claro y pensamos que información confidencial es solamente contraseñas o algo y pues no, es algo mucho más grande. Tenemos mucha información confidencial dentro de nuestros procesos, dentro de nuestros clientes, bases de datos, temas relacionados, como lo comentamos al principio, con cumplimiento normativo, hoy en día con el tema de protección de datos personales, Ley 1581 del 2012. Entonces, primero, pues invitarlos a que, por supuesto, esto, digamos que la idea de esta capacitación es enfocarlo a nuestra vida personal, pero también de alguna forma, pues que podamos compartir ambos aspectos, también en el aspecto empresarial, ¿no? Que es muy importante poder identificar toda esta información que tenemos, identificar cuál es la información sensible y, por supuesto, aplicarle las medidas adecuadas para que esta información se mantenga de manera confidencial y pues no tengamos ningún tipo de riesgo por el mal uso de esta información. Volviendo un poco al tema, ingeniería social, pues, los atacantes aprovechan de la ingeniería social y se hacen pasar por una entidad de confianza, por una persona, por una herramienta, diferentes tipos de ataques que han ido surgiendo y más hoy en día con el tema de la inteligencia artificial. Hoy en día tenemos ataques muy novedosos que se han vuelto muy peligrosos y ya por lo menos en Estados Unidos están siendo víctimas de deepfake,
que es, por ejemplo, con inteligencia artificial se cambian la cara, se pueden poner la cara de algún famoso, de alguna persona. Entonces, están utilizando este tipo de ataques para engañar a las personas, haciéndose pasar por un familiar, por una persona que conocen y pues pidiendo rescates de alguna forma económicos para la obtención de estos beneficios, ¿no? Entonces, importante porque hace parte de la ingeniería social para que veamos un poco, vayamos explorando esas diferentes ramas y no nos enfoquemos solamente en el phishing. Igual lo vamos a ver ahora más adelante, ¿vale? El objetivo principal, ¿cuál es? Pues el acceso no autorizado a sistemas o datos e información. Ahora, tácticas comunes de ingeniería social. Estas son las cuatro más, digamos, utilizadas al día de hoy, más sin embargo existen otras que ahora vamos a ver un ejemplito pequeño de algunas y pues van saliendo en el día a día nuevos tipos de ataques. Phishing, como lo hemos comentado, es ingeniería social, pero ya digamos que estas variantes empiezan a enfocar a un punto específico o un vector de ataque que llamamos nosotros, que un vector de ataque es básicamente pues por donde se genera un ataque, ¿no? En este caso, phishing, pues es mediante correos electrónicos fraudulentos que suplantan identidad. Todos hemos visto esos correos que nos llegan de la fiscalía, por ejemplo, nos llegan correos de la gobernación, que hemos tenido una multa, cuando nosotros muchas veces por ejemplo, que nos llegó una multa que vimos que en Ibagué el 15 de febrero y nosotros nunca hemos pisado Ibagué. Entonces, ahí podemos identificar más o menos que estos correos van enfocados al tema. Igual, por supuesto, primero vamos a explicar un poco cuál es el funcionamiento de cada una de estas técnicas y más adelante vamos a darles herramientas para poder no solamente identificar, sino prevenir, digamos, este tipo de ataques tanto en nuestra vida personal como, por supuesto, en nuestras organizaciones, ¿vale? El smishing es ingeniería social, pero enfocado a los mensajes de texto. Nos han llegado también mensajes de texto que su paquete se ha retrasado, tenemos un paquete en bodega, pero la dirección no es la adecuada, por favor ingrese a este link. No hay que ingresar a esas URLs si no estamos esperando ningún paquete, si no, no estamos esperando ningún premio. Hay que tener muy en claro que nada es gratis, digamos, absolutamente nada es gratis en la vida y no nos van a regalar un iPhone 15 o cualquier vehículo, cualquier cosa, si nosotros no, digamos que no hemos hecho ningún proceso, primero que todo, ni nos lo informarían por ese tipo de medios. Esto lo utilizan ¿para qué? Para que nosotros ingresemos a estos URLs, podamos meter nuestros datos, usuario, contraseña, información de tarjeta de crédito o información sensible de nuestra dirección, para que los atacantes la usen para generar otros ataques a partir de esa información. Entonces es muy importante que desconfiemos absolutamente de todo, siempre validemos todo y si no estamos esperando algo, pues tengamos esa cautela de tomar la decisión, de decir, esto no es para nosotros, es probablemente un ataque, ¿vale? Phishing, lo mismo, ingeniería social, muy similar al phishing, al smishing, pero esta vez por llamadas telefónicas. Lo mismo, nos llaman, muchas veces digamos que caemos en el error o escuchamos muchos casos de personas que caen en el error de que los llaman con nombre propio, con dirección, con datos específicos de algún tema y pues caen directamente porque confían de alguna forma en que efectivamente el banco es quien los está llamando, efectivamente la constructora es la que los está llamando y no es así. ¿Por qué ocurren estos casos? Digamos un poco para que entendamos también, porque a veces nos hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? Hoy en día, como sabemos, las empresas no, en muchas ocasiones no manejan adecuadamente toda la seguridad, no hacen sus respectivos procesos de evaluación, de implementación de sistemas de seguridad de la información, no hacen evaluaciones y quedan brechas, estas brechas que son aprovechadas por atacantes y que de alguna forma, si nosotros somos clientes de esa entidad, pongo un ejemplo, Movistar, salió un caso de que hace poco fue hackeada y se robaron millones de información de datos de clientes. Entonces, ahí en esas bases de datos de nosotros que hemos sido clientes en algún momento de ciertas entidades que han sido víctimas de ataques, ahí en esos casos es donde se filtra toda esta información. Esta información la venden en diferentes páginas como en la Deep Web, la Dark Web, y finalmente personas malintencionadas
tienen acceso a algunos datos nuestros que los pueden utilizar, por supuesto, para hacer este tipo de ataques. Entonces, nuevamente, pues vivimos en un entorno digital que cada día está creciendo, que cada día los atacantes se aprovechan de nuevas oportunidades. Entonces, tampoco hay que ser, pues, digamos, tan paranoicos, pero sí hay que siempre desconfiar de todo, manejarnos con cautela. Si nos llaman del banco, verificar, o sea, no dejarnos ganar de la urgencia, que lo vamos a ver más adelante, que es uno de los indicadores de compromiso o alertas, digamos, esa red flag que debemos de identificar para actuar rápidamente. No demos datos, no contestemos preguntas de seguridad, más bien tomémonos el tiempo, calmémonos un poco, llamemos directamente a los números oficiales del banco, si podemos vamos directamente al banco y validemos que toda esta información sea real. Impersonation es básicamente, como su nombre lo dice, pues del inglés, suplantación de identidad de persona o en línea. Este caso específico lo utilizan mucho para los ataques presenciales, en donde se hacen pasar por una persona, por un funcionario, por un auditor, bueno, X o Y, Z, para poder acceder a nuestra organización o tener información de alguna forma. Otros ataques adicionales de ingeniería social, como lo mencionábamos, no solamente existen esos, aunque son los más comunes, existen otros un poco más sigilosos o diferentes que de pronto no los hemos visto tanto, no los conocemos. Está el biting, que es ofrecer algo atractivo. Mayoría de los casos, muchos incidentes de malware, de ransomware, pasan debido a esto, digamos, el nivel de conciencia de las personas. Por eso es importante hacer este tipo de charlas, estas capacitaciones, y dentro de cada una de las organizaciones tener un plan de concientización anual que se apoye tanto de estas charlas, ejercicios de phishing y otros elementos como tips de seguridad, carteleras, formularios de validación de ese nivel de concientización, porque en este caso, por ejemplo, como lo vemos en el ejemplo, es una USB infectada. En muchas ocasiones lo que hacen los atacantes es ingresar el malware, el virus, el ransomware dentro de una memoria USB y la dejan por ahí en una mesa, en el piso, cerca de un escritorio, en las diferentes organizaciones. ¿Por qué? Porque las personas, al mayoría de los casos, cuando encuentran una USB, pues piensan que es una USB gratis que van a poder utilizar para almacenar su información, que simplemente es limpiarla, o hasta en muchas ocasiones simplemente la insertan en un equipo para ver qué tiene o ver de quién es. Entonces, al insertar esta memoria USB en algún equipo, si este equipo no tiene unos controles de seguridad adecuados, como un bloqueo de puertos USB, pues inmediatamente se va a infectar el equipo, porque se va a desplegar este virus y va a empezar a afectar a toda la organización. Shoulder surfing es básicamente observar a alguien teclear contraseñas, observarlo, como menciona su nombre del inglés, por encima del hombro. Esto se ve mucho en cajeros electrónicos, por ejemplo, cuando las personas están ingresando su contraseña y les clonan la tarjeta, pues en varias ocasiones las mismas personas que hacen eso están detrás de nosotros esperando a que ingresemos la contraseña e intentando pues verla o recoger algo de eso, ¿no? También, por supuesto, se ve en el día a día, por ejemplo, en una sala de espera, en donde tengamos un computador que tenga visual hacia las personas, digamos, del público, también pueden estar ahí pendiente, nunca sabemos quién es un atacante, a ver qué ingresamos y cómo guardar esa contraseña para de alguna forma, pues, aprovecharse de eso, ¿no? Eavesdropping, escuchar conversaciones confidenciales. Tenemos que tener cuidado con qué hablamos y en qué espacios de nuestra información. Dumpster diving, buscar información en la basura. Este es un punto importantísimo que muchas veces pues no nos ponemos a pensar en el impacto, las consecuencias que acarrean, porque no nos imaginamos que alguien vaya a buscar pues información en la basura, ¿no? Pero se ha verificado que muchos ciberataques se han generado precisamente por esto, porque los usuarios y contraseñas que generamos por defecto en nuestra organización, que de pronto las generamos en un papel, no las pasamos por una máquina de estas que cortan papel y que lo dejan, pues que no se pueda leer. No lo utilizamos, dejamos información de nuestras infraestructuras, direcciones IP públicas, información de nuestros clientes, de nuestros proveedores, y todo esto se puede usar
para ejecutar ataques. Esto es información valiosa que les estamos regalando de alguna forma a los atacantes cuando usan esta metodología, y pues de ahí parten otros tipos de ataques. Y el tailgating, que es seguir a alguien para pasar, para bypasearse o saltarse un acceso restringido. Por ejemplo, cuando llegamos a una organización y no, qué pena, se me quedó la tarjeta de acceso. Si es una organización muy grande y no, digamos, los vigilantes o las personas no tienen un nivel adecuado de conciencia, un protocolo de revisión y validación, pues en muchas ocasiones nos saltamos ese paso, ¿cierto? Lo comento porque esto lo utilizamos en los ejercicios de Red Team precisamente para validar que efectivamente estos controles estén bien implementados dentro de las organizaciones. También cuando pasamos detrás de alguna persona muy cerca para saltarnos un control de accesos, ya sea un biométrico, ya sea por tarjeta de acceso o incluso pues un torniquete, ¿no? Que en muchos casos pues esos torniquetes sí ayudarían a evitar este tipo de ataques. Pero bueno, ahí comentando un poco, ya volvemos, o bueno, ingresamos un poco en señales de alerta. Hasta aquí de pronto alguna duda, alguien tiene algún comentario, algún aporte o alguna duda que podamos responder. No, todo muy claro, muchas gracias. Perfectísimo, claro que sí. Vale, empezamos entonces lo interesante. Espero que pongan mucha atención porque esto es muy importante, y adicional, pues vamos a hacer unas preguntitas ahora. Entonces, bueno, importante que nos puedan apoyar, ¿no? Eh, Porque esto finalmente, el tema del aprendizaje, si nosotros lo ejecutamos, lo ponemos en práctica, vamos a aprender mucho más y vamos a retener. Y esto es importantísimo en el día a día. Créanme que esto le salve a uno de un desfalco en la tarjeta de crédito, en una cuenta bancaria, pues es importantísimo. Vale, señales de alerta. Si nos ponemos a revisar todos los mensajes que tenemos de intentos de smishing, intentos de phishing en el correo electrónico, absolutamente todos tienen estos puntos o estas señales. De pronto dos, tres, algunos incluso todas, y ya vamos a explicar por qué y cómo detectarlas, ¿vale? Solicitudes urgentes. Esto, digamos que explicándolo un poco más a profundidad, se aprovechan de un tema psicológico que es el miedo y el terror. Entonces, la mayoría de estas solicitudes urgentes nos dicen que tenemos que pagar dinero inmediatamente, que nos han robado dinero de la cuenta, que quieren verificar un pago. ¿Por qué? Porque esto a nosotros nos pone en un sentido de indefensión, digamos de alguna forma, nos vuelve indefensos y actuamos rápido para prevenir alguna pérdida o alguna alerta, y nos dejamos sugestionar de las personas y finalmente hacemos lo que ellas quieran hacer. ¿Por qué? Porque esto no solamente se utiliza mediante correos, mediante esto, sino como lo comentaba, por llamadas telefónicas, por sesiones de Meet, de Teams. Han visto casos en donde suplantan a un gerente o a una persona de un alto cargo, y a la secretaria, por ejemplo, le hacen una videollamada, le hacen una llamada y empiezan a sugestionarlo. Necesito inmediatamente hacer este pago porque si no este proveedor se nos va a caer este negocio. Claro, ¿qué hace uno con ese mensaje directo? Salir corriendo a hacer el pago, salir corriendo a entregar la información, cualquier tipo de estas acciones, ¿cierto? Por eso es importantísimo la calma, saber actuar, prepararnos, saber, bueno, participar de este tipo de conversatorios para tener claros esos tips y manejar estos temas adecuadamente. Solicitudes urgentes nos piden información personal, información financiera, que hagamos algo, que ejecutemos, descarguemos un aplicativo, que enviemos un mensaje de texto. Nada, lo principal es si identificamos una solicitud urgente, pongamos cuidado, miremos bien qué nos están pidiendo, mantengamos la calma, verifiquemos todo, quién es la persona que me está llamando, con quién estoy hablando realmente, para evitar caer en este tipo de ataques. Errores en mensaje, los que son por mensaje de texto, los que son por correo electrónico. En muchas ocasiones son personas de otros países que tienen ya mensajes automáticos, que por las herramientas que utilizan para generar estos mensajes, pues se generan algunos errores ortográficos. Esto hoy en día ya lo están mejorando un poco con el tema de la inteligencia artificial, pero igual se sigue viendo. Entonces, esto es uno de los puntos que cuando identificamos algo incorrecto, otro tema que de pronto aquí no está, cuando
En los ataques nos mencionan directamente, se me va el nombre, señor, señora, estimado, estimada, y no mencionan nuestro nombre directo, ¿no? Eso también es otro alertamiento de, bueno, este correo realmente no es para mí. Si nos van a enviar algo, voy a poner un ejemplo, ¿no? De la fiscalía, pues nos ponen nombre, apellido, todo completo, ¿no? Porque es un mensaje que ellos tienen a su protocolo organizado que permite que llegue a la persona adecuada y la información se entregue de la mejor forma. Entonces, este es otro de los alertas que debemos de poner cuidado. Si el mensaje está un poco general, si el mensaje no es directo para nosotros, otra red flag. Si es directo, igual no quiere decir que lo descartemos, que listo, que ya es verídico, por supuesto que no, pero pues ya tenemos herramientas para seguir validando. Enlaces sospechosos. La mayoría de ataques, al menos lo que es phishing y smishing, pues vienen con enlaces sospechosos que nos piden que ingresemos. Entonces, cuando veamos algún enlace, tengamos mucho cuidado, podemos pararnos por encima de él sin hacer clic necesariamente y ahí nos va a poder mostrar cuál es la URL realmente a la que estamos accediendo, porque en muchos casos enmascaran estas URLs. Entonces, lo que vemos en el correo realmente no es la URL final, sino que es un enmascaramiento. Ya cuando nosotros le damos clic, nos lleva a otra URL maliciosa. Entonces, mucho cuidado con esto. Remitentes desconocidos y direcciones extrañas. Nuevamente, si no estamos esperando ningún mensaje de ninguna persona, pues de ninguna persona en específico, pues poner mucho cuidado, que esta es una señal de alarma, ¿no? También sí, los dominios debemos siempre verificarlos muy bien, porque hemos visto, hemos participado, digamos, en algunos casos de investigación en donde se han identificado suplantación de dominios. Ya ahora Microsoft puso una medida adicional de seguridad que evita un poco estos temas, pero sin embargo, la duplicidad o crear correos similares sí se sigue viendo en el día a día, porque esto de alguna forma hay temas como controlarlos, pero digamos que los dominios se pueden comprar y se pueden hacer dominios muy similares al que nosotros tenemos. Por ejemplo, el de Fonvalle en este caso, podemos ponerle en vez de una L una I o dos I y quedaría muy similar, y si no, si no ponemos atención, no nos fijamos muy bien en el dominio, pues fácilmente podemos creer que efectivamente es un correo que viene desde Fonvalle y pues digamos dejarlo pasar de alguna forma o atenderlo como si fuera legítimo. Y promesas de premios, como lo comentaba, no, digamos que nadie da premios gratis, nadie nos regala ningún iPhone, ningún vehículo, entonces siempre esto es una señal de alerta. Cuando detectemos alguna de estas señales, ya sabemos que tenemos que poner más cuidado en lo que estamos haciendo y en lo que nos están pidiendo. ¿Cómo identificar un ataque de phishing? Ejemplos, ahora ya poniendo en práctica, digamos, un poco más lo que veníamos revisando. Primero, revisar el remitente, verificar la dirección de correo electrónico cuidadosamente, el nombre de la persona que nos está haciendo llegar el correo y el correo directamente, o sea, el dominio que se está utilizando. No hacer clic rápido, evitemos enlaces, accedamos directamente a las fuentes oficiales para verificar, como lo comentamos. Desconfiar de solicitudes, no compartamos información sensible sin confirmar autenticidad, por favor. Eh, Contraseñas. Nunca nuestro departamento de seguridad o de tecnología nos va a pedir que le enviemos la contraseña, que le digamos la contraseña, que verifiquemos. Nunca, ¿vale? Ejemplos comunes de casos, ¿no? Su cuenta bancaria ha sido bloqueada, verifique aquí. Esto lo hemos visto mucho. Ha ganado un premio, un iPhone, un carro, una moto, haga clic aquí para reclamarlo. Vale, perfecto. Y ahora vamos a pasar con los ejercicios, como lo comentamos anteriormente. Vamos a validar unos correitos phishing eh, para ver pues cómo podemos detectar estas alarmas y ejemplos reales, ¿vale? Estos han sido ejemplos reales que les han llegado a algunos de nuestros clientes y que los hemos plasmado aquí para poder ver esos casos puntuales. Primero, bueno, aquí por supuesto damos la palabra si alguien quiere participar, que nos ayude a identificar en este correo que principalmente vemos el asunto, demanda estipulada por nuestra institución, qué red flags, qué indicadores ven ustedes aquí de alarma que puedan generar si, o nos puedan llevar a definir si es o no es un phishing.
No está la institución. Esa es la primera, por supuesto. Nos dice que una demanda estipulada por nuestra institución. ¿Y cuál es nuestra institución, no? Primero. Segundo, estamos utilizando la alarma, ¿no? La urgencia, el terror, porque nos están diciendo que tenemos una demanda. ¿Qué más podemos ver? El anexo, copia de la demanda, qué susto. Exactamente. Copia de la demanda y vemos que ni siquiera es como tal un archivo adjunto, sino que es una URL a supuestamente un archivo adjunto, ¿no? Ahí vemos primero eso. Segundo, algo muy importante que leía en una investigación que día que, bueno, no tiene mucho sentido enviar un archivo con contraseña y enviar la contraseña en el mismo correo, ¿no? Bueno, eso normalmente lo hacen, ¿no? Por ejemplo, desde Fonvalle lo haces. Para abrir su extracto, su estado de cuenta, esta es su la cédula es su contraseña. Es diferente porque ya estamos utilizando un dato que no está necesariamente dentro del correo, ¿vale? En cambio, en este caso, si nos dicen que el código de acceso directamente y nos pone ahí 2525, está con el adjunto supuestamente. Vale, también en accionada vemos el demand sin la A, errores ortográficos nuevamente. Y bueno, en general, pues que es tiene una URL dentro del correo, tiene una señal de alarma, no estamos esperando nosotros igual ningún tipo de demanda, el mensaje no es claro, claramente se ve que no está muy bien estructurado, no menciona la entidad como lo comentaban desde la que se envía, y bueno, aquí pues digamos que por tema de confidencialidad, pues o bueno, no dejamos el dominio desde el que se envió, pero también ahí se podían identificar ciertos hallazgos y revisando, digamos que un punto muy importante, ya pues en el tema personal, por supuesto, las herramientas que conocemos, estos tips que les estamos dando para validar, pero si es en un ámbito empresarial, este tipo de correos, si tenemos alguna duda, enviarlo al departamento de seguridad, si tenemos departamento de seguridad, sino al de las TICs, ¿vale? Que ellos se encargarán de validar si efectivamente esta URL es maliciosa, no es maliciosa, y pues ya nos indicarán. Ese es un protocolo que normalmente deberían estar dentro de las organizaciones de gestión de incidentes, gestión de casos de phishing o correos sospechosos, en donde pues se crea este protocolo, digamos, para apoyar a los usuarios finales a resolver este tipo de dudas. Pero perfecto. Carlos, pero Sí, fíjese que yo desde hace más o menos unos 12 años sí, empecé a recibir de la DIAN, correos de la DIAN donde pues yo sé, pero ¿por qué la DIAN? Y al principio pues sí me atortolaba, sí, sí. obviamente ya después como que uno ya le coge confianza a que no es de nada, pero sí, ese sí tenía claramente, decía de la DIAN, ¿no? Sí, 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 viene con los logos y de hecho en la parte de abajo tiene si no estoy mal, un código de verificación para que uno si tiene dudas ingrese a la página y lo verifique. Entonces podemos utilizar este tipo de acciones para verificar específicamente y bueno, lo mismo, si tenemos algún tipo de duda, consultar con nuestros departamentos para que ellos los revisen. Pero efectivamente, la DIAN envía correos y las diferentes instituciones pues envían diferentes correos que sí son legítimos. Entonces, ahí pues también estar pendiente de eso y hacer las validaciones correctas para poder descartar si es auténtico o si no es auténtico. Porque No, también se Carlos, aprovechan. estos no eran auténticos. Ah, vale, 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 eran No eran simulaciones. auténticos, eran simulaciones. De hecho, creo que ya después cuando empecé a preguntar a muchos de mis colegas, les llegaba este tipo de correo que también eran con alguna cosa pues para metérsele al computador. Claro, claro, por supuesto. En estos casos muy importante el tema de la comunicación a los departamentos, porque algo que se me pasaba, y muchas gracias por tu aporte, efectivamente envían correos, pero al identificarlos, digamos que el departamento de sistemas puede bloquear estos remitentes, bloquear las URLs, bloquear los diferentes indicadores, digamos que hay dentro del correo para que ese remitente no nos envíe más correos
para que también se puede bloquear por expresiones regulares, o sea, por ejemplo, el asunto, demanda estipulada por nuestra institución, eso se puede bloquear para empezar a cerrar un poco la brecha. Entonces, para empezar a quitarles herramientas a estos delincuentes para que, bueno, igual van a seguir enviando desde otros dominios, van a seguir intentando atacarnos, pero de esa forma vamos contrarrestando un poco. Y por supuesto, claro que sí, aquí como lo vemos, de hecho creo que el próximo caso es de la fiscalía, ¿no? Entonces, también por supuesto, este ya se ve muchísimo más real, como tú lo comentas, vienen con los logos, vienen con la organización, así mismo como los de la DIAN y los de otras entidades, pero bueno, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos identificar? Este es un caso real. Por ejemplo, pues dice señor demandado, Correcto. no está dirigido a la persona, el nombre que Correcto, correcto. es. No está dirigido. Este sí está, digamos, muy bien estructurado porque no tiene, pues, temas, indicadores ahí rápidos que podamos decir, no, tiene un error en tal letra. Está muy bien estructurado, organizado, es tipo carta, pero sí podemos identificar que señor demandado, estimado ciudadano, digamos que no hace referencia directamente, le informa que en su contra está establecida una denuncia por los delitos de abuso de confianza y estafa. Primero, pues no tenemos nada que deber y nada que temer, ¿cierto? Y por supuesto, no está diciéndonos para quién va, qué más podemos ver, tema de terror, ¿no? Nos está diciendo que tenemos una demanda por delitos de abuso de confianza y estafas, que estamos citados a diligencia y bueno, tenemos ahí una citación y nos dice documentos y formatos diligenciados por el despacho de la fiscalía. Documento, proceso e información y detalles de la denuncia. Ver información referente a la denuncia en su contra. O sea, vemos dos documentos que vienen nuevamente como un link, como una URL, que esto ya nos empieza a generar algo de desconfianza, aparte pues del señor demandado, ¿no? Efectivamente, esto lo validamos en los laboratorios en su momento y eran dos URLs maliciosas que de alguna forma suplantaban una página similar a la de la fiscalía y le ponían ahí a ingresar datos personales de las personas. Uno de ellos, el otro sí traía, era en realidad un documento PDF que traía anclado, o sea, era una URL que llevaba un OneDrive y ese OneDrive llevaba a un Word en el cual nuevamente se le daba clic a una URL y este ya bajaba un archivo que se ejecutaba automáticamente dentro de los equipos. Entonces era efectivamente un malware que se encargaba pues en su momento de afectar pues todos los dispositivos, ¿vale? Vale, perfecto. Y por aquí tenemos un pequeño video explicativo, ya profundizando un poco más en el tema de phishing. Voy a ponerlo, me confirman por favor si lo escuchan, ¿vale? Para que tú también estés preparado y no te des. Sí, sí. Perfectísimo, ¿vale? Entonces voy a reproducirlo nuevamente. Para que tú también estés preparado y no te des de zorra, te comparto mi experiencia y algunos tips para defenderte de este tipo de estafas que buscan transferir tu dinerito a las cuentas que les cibercriminales. Toma nota. ¿Aló? Buenos días, me habla la señora María Alejandra Guzmán. Sí, ella le habla. Un placer saludarla. Asiste María Pérez, del Banco Popular. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias, María. Llamando, señora Guzmán. Ya que recibimos noticia indicando que acaba de realizar una compra por un monto de 62,000 pesos en un portal de internet llamado Tripal. ¿Qué? Esta transacción se hizo con su tarjeta de crédito que inicia con los dígitos 4966. ¿Conocimiento sobre esto? No, ningún conocimiento. Ni siquiera he usado mi tarjeta en el día de hoy. No se preocupe, señora Guzmán. Me gustaría que procedamos con la cancelación de esta transacción para que no pase a cobro. Sí, por favor, lo antes posible. Me confirma que no, ¿verdad? Así puede suministrarme algunos datos que necesito para la cancelación. Claro, aquí lo tengo conmigo. De acuerdo. Tenemos sistemas automatizado.
Cuando escucha el sonido, tiene que decir directamente los 16 dígitos que aparecen en la tarjeta y la fecha de validez del plástico y el código que aparece en el cilindro. Se transfiere al sistema automatizado. En ese momento empecé a sospechar. ¿No se supone que el banco ya tiene el número de mi tarjeta de crédito? Ese tono suena a alguien pulsando la tecla del teléfono. Eso no es lo que acostumbra mi banco. Así que decidí que le daría otros números de mi supuesta tarjeta de crédito, por si las moscas. Disculpe, señora Guzmán, pero el sistema me arroja que los números proporcionados son incorrectos. ¿Está segura de esto? Sí, claro, perfectamente, uno a uno. Ella me sigue diciendo que no son válidos. ¿Tendrá otra tarjeta donde nos pueda dar la información para validar? Ahí ya les terminé de desmontar el cuento. Oh, pero creerán esos estafadores que yo me chupo el dedo, así que hice lo que tenía que hacer. ¿Me oye? Pero perfecto, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el video? Sí, claro, pues muy bueno y le ilustra mucho a uno porque pues en esos casos a uno sí se puede asustar creyendo que realmente están haciendo compras con la tarjeta de uno y de pronto ese susto o esos nervios que uno tiene lo pueden llevar a dar esos números pues que no se deben dar y que se supone el banco los tiene. Por supuesto que sí, claro. Y bueno, la serenidad, la tranquilidad, la profesionalidad con la que lo hacen, ¿no? Con cómo nos hablan, con el nombre completo, con los datos iniciales, todo esto, pues digamos que genera confianza de alguna forma. Pero bueno, para eso precisamente son este tipo de sesiones, para identificar, para poder ver cómo están los atacantes trabajando, cómo ejecutan este tipo de acciones para que podamos nosotros también prevenir y bueno, aprender un poco. Tenemos que tener sobre todo mucha serenidad porque efectivamente utilizan esas estrategias del miedo, del terror para poder obtener ese beneficio sobre nosotros. Nos ha pasado también mucho que nos llaman que un familiar nuestro está en un accidente, que atropelló a alguien y lo tiene la policía, que tenemos que enviar inmediatamente 500.000, 600.000 pesos a un número de cuenta. Eso pasa muchísimo y bueno, es uno de los casos que utilizan muy habituales para este tipo de robos. Entonces, bueno, nos da unos tips para poder identificarlos y pues poder trabajar en el tema de la prevención. Más información, más este tipo de videos, podemos verlos en YouTube, en diferentes herramientas, por si de pronto quieren profundizar pues un poco más en el tema y poder prevenir, ¿no? Que nunca está de más pues, poder tener ese conocimiento, identificar los diferentes tipos de estrategias para de esa forma prevenir. Bueno, perfecto. Continuamos entonces con consecuencias y estrategias de prevención. Consecuencias, por supuesto, robo de identidad, pérdidas financieras y daño reputacional. Estrategias de prevención tenemos antes, durante y después. Antes, por supuesto, lo que hemos venido comentando, lo que estamos haciendo aquí el día de hoy, educación, capacitación y políticas claras de seguridad. Esto en el tema empresarial, pues alineado a unos controles y a una conciencia de seguridad de la información. Durante digamos, el intento de ataque, verificar solicitudes, no compartir información confidencial, verificarlo todo. Siempre hay un tema y es que ahora pues con la inteligencia artificial, que lo comentaba un poco, pues se han venido presentando nuevos tipos de ataques, ¿no? Suplantan voces, suplantan caras, entonces hace falta un refuerzo, digo yo siempre que pienso pues en una metodología, ¿no? Que es como verificación, como un MFA, un multifactor, que es tener una palabra clave, una palabra random, que de pronto no sea descifrable fácilmente con nuestro jefe, si estamos de pronto en algún puesto crítico donde manejemos dinero, donde manejemos información sensible, por supuesto con nuestros familiares más allegados. ¿Para qué? Para evitar precisamente en este tipo de ataques que nosotros podamos preguntarle a esa persona, bueno, suena de pronto un poco chistoso, pero créanme que nos ayudará muchísimo a salvarnos y a protegernos.
que es hacerle una pregunta a la persona. Bueno, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es nuestro tal cosa? O sea, si tenemos dos frases, genial, porque de esta forma la persona ni se va a dar cuenta que le hicimos una validación y ya nosotros estamos identificando que realmente no es ese ser querido o no es ese compañero de trabajo. Precisamente, Giancarlo, al Sí, respecto, ayer nada más me estaban diciendo que ahora con la inteligencia artificial, pues que le pueden reproducir la voz a uno si la cogen de alguna conferencia como capacitación como la que está dando usted. Entonces, que se debería de tener algo así, por ejemplo, cuando lo llamen a uno, ¿cuándo viajas? Entonces ahí no le está pidiendo la palabra clave, sino que le está diciendo es alguna cosa que ya la otra persona tiene que saber, pues estoy para Boston o no voy a viajar, cualquier cosa que ya sea la respuesta, ¿no? Que se acuerde, porque es que ahora la voz se la pueden identificar claramente. correcto, así es. Día a día nos toca ir evolucionando y nos toca ir buscando estrategias para nosotros mismos protegernos y esa es una, a la perfección. Cuando viajas, por ejemplo, que la otra persona responda zanahoria morada, cualquier caso, es algo que jamás un atacante, digamos, va a poder adivinarlo, ¿no? De alguna forma, y con esto vamos a verificar, y aunque sea un poco absurdo, pues es un control de seguridad de los más robustos para poder evitar estas, digamos, nuevos ataques que están saliendo con la inteligencia artificial. Así es, perfecto, muchísimas gracias. Perfecto, y ahora algo de lo que no hemos hablado, el después. Bueno, ¿qué pasó? Lamentablemente no estaba muy ocupado, estaba en 3 reuniones, no estaba muy pendiente porque estas cosas pueden llegar a pasar. Pasó, ¿qué hago? ¿Me quedo callado? Jamás. Jamás debemos quedarnos callados por miedo a que de pronto tomen acciones contra nosotros o que hayamos insertado un virus, por ejemplo, dentro de la compañía. Jamás. Si queremos ser el héroe, responsabilizarnos, lo que hay que hacer inmediatamente es reportar el incidente como lo comentaba, seguridad, a tecnología para que rápidamente tomen acciones, cambien contraseñas, monitoreen cuentas, apliquen controles, aíslen un equipo de la red, bloqueen URLs. Digamos que ese tiempo en que nos demoremos en informar es vital para que se pueda rápidamente contener y no genere ningún daño o el daño mínimo este tipo de incidentes, ¿vale? Vale, perfecto. Un poco para complementar para nuestra vida diaria y para nuestras empresas, buenas prácticas de seguridad, tener contraseñas robustas, políticas de contraseñas, ya sean propias y pueden utilizar un gestor de contraseñas. Hay gestores de contraseñas gratuitos como KeePass, como LastPass, que lo que hace es generarnos contraseñas larguísimas de dígitos y todo, y nos las almacena en una bodega de contraseñas que ya con una contraseña robusta que nosotros creemos, pues vamos a poder acceder a ellas. Pero de esta forma, primero, no vamos a utilizar la misma contraseña en todas nuestras cuentas, porque, como lo comentaba anteriormente, si en algún momento se filtra esa contraseña de ese usuario de alguna página web que cayó en algún ataque o de alguna empresa que cayó en algún ataque, pues van a estar expuestas todas nuestras contraseñas, todos nuestros sitios web, ¿cierto? Si utilizamos la misma. Entonces, por eso es un poco el tema de poder utilizar bodegas de contraseñas. Hay unas gratuitas, como lo comento. Sería genial para evitarnos este tipo de cosas. Ya que esas bodegas de contraseñas, por supuesto, van a tener esa contraseña maestra, pero tienen los controles adecuados, auditorías, garantizan que se preserve la integridad y la seguridad de esa contraseña maestra. Entonces, bueno, eso, tener contraseñas robustas, usar diferentes contraseñas para cada cuenta de ser posible, autenticación multifactor, activarlo siempre que podamos en todo nuestro dominio de la organización, en nuestros celulares, nuestras páginas web. Hoy en día están hackeando Facebook, Instagram, WhatsApp y lo utilizan para escribirle a nuestros familiares, nuestros seres allegados que necesitan dinero, que ingresen a tal cuenta y por ahí se empieza a distribuir otra cadena de ataque grandísima. Si tenemos autenticación multifactor, que es registrar el número del celular para que no solamente con contraseña, sino que nos pida un código cuando queramos ingresar, es valiosísimo. Nos vamos a demorar un poquito más, pero vamos a proteger toda nuestra información y todo lo que tenemos pues en nuestros dispositivos.
software actualizado, mantener los sistemas y antivirus al día, hacer actualizaciones de toda nuestra tecnología, de sistemas operativos, de nuestros propios computadores, mantenerlos en la última versión. ¿Por qué? Porque los fabricantes se encargan de cada que sacan una actualización, pues tanto de meter cosas complementarias de optimización, también de seguridad. Van saliendo día a día nuevas vulnerabilidades, nuevos ataques, y en estas actualizaciones salen parches o actualizaciones de seguridad para remediar estas vulnerabilidades o asegurar un poco más estos sistemas. Entonces es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Cuidado con enlaces, evitar abrir archivos o enlaces sospechosos, como lo hemos comentado, y reportar, avisar al departamento de tecnología ante cualquier tipo de sospecha, ya sea previo, con un correo sospechoso, con algo que veamos en nuestro computador que no está funcionando adecuadamente y nos puede dar algún tipo de desconfianza. Y bueno, también cuando ocurre ya no solo al departamento de tecnología ni al sector empresarial, sino también, por supuesto, a nuestro banco, si es algo más personal, llamar inmediatamente, hacer bloquear tarjetas, revisar, bueno, de todo, ¿no? Montar la denuncia, todo para garantizar que tengamos el menor impacto. Y bueno, eso ha sido un poco esta charla, digamos, este espacio que queríamos compartir con ustedes, que Fonvalle, por supuesto, nos hizo llegar la invitación porque quería que todos ustedes estuvieran, digamos, a la vanguardia con este tema. Escucho que está sonando algo, de pronto es el chat. Bueno, si quieren, Jihan, bienvenidos. Jihan, adelante, tiene una pregunta. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, a la perfección. Sí. Hola, Carlos, mira, mi nombre es Jihan, yo de hecho soy la asesora in-house de Movistar para Fonvalle directamente. Nosotros acá manejamos demasiadas líneas y pues la verdad la charla es súper interesante, de verdad muchísimas gracias, y me gustaría, como ya pues hay varios asociados acá, me gustaría de pronto, como si puedes de pronto dar unos tips adicionales sobre el robo de las cuentas de WhatsApp. Se está presentando mucho, y no solamente aquí, digamos, en el fondo, o sea, en todo a nivel mundial se está presentando mucho el tema de los WhatsApp, del robo de las cuentas, que lo hacen, hay personas que dicen que los hacen por medio de llamadas, otras personas que le dicen que ingrese, por ejemplo, lo que dice, lo de los links, que le dicen que le dio que por una llamada y que le verificara el código de verificación que hacen. Sé que en muchas aplicaciones hay un tema de verificación de 2 pasos. No sé si de pronto lo tienes presente. Eso también, digamos que es una ayuda para todo ese tipo de aplicaciones pues externas ahorita con el mundo digital. No sé si de pronto lo tienes en el radar, ¿sabes? Claro que sí. De momento no, porque precisamente el número es el que utilizan también. Digamos que hay dos tipos de ataques. Uno es el que tú comentabas por llamada, que te piden el código. ¿Qué hacen? O sea, lo que identifican es tu número de teléfono. Por supuesto, intentan clonarlo o meterlo en un nuevo celular, que ahí pues todavía WhatsApp no ha puesto algunas medidas de seguridad sobre el tema que permite que se ejecuten este tipo de ataques. Y lo que hacen es intentar ingresar, ahí se le envía un mensaje a la SIM card, digamos, original de la persona y, uy, qué pena, y llaman a la persona. Entonces le dicen, bueno, tenemos un problema con su WhatsApp o está ocurriendo esto, lo otro, le enviamos un código de verificación. Ahí lo que podemos hacer es lo que les hemos comentado. O sea, si no hemos hecho ningún proceso, si no hemos solicitado ningún código de verificación, no tendría por qué llegarnos ningún código de verificación. Si nuestro WhatsApp está funcionando correctamente, no tenemos ningún inconveniente. Esto le pasó a una persona llegada, lo llamaron a altas horas de la noche y bueno, ya con sueño, con todo encima, cayó. Este fue el proceso que se le ejecutó y bueno, lo que hacen los atacantes es que meten la contraseña, intentan meter varias veces el número en otro móvil, en otro celular, para que se lo bloquee y hasta 24 horas, 36 horas, si no estoy mal, no vamos a poder recuperar el número. Entonces, de momento, evitar dar cualquier tipo de código, nadie nos va a pedir ningún código si nosotros no estamos haciendo nada, no van a poder quitarnos el WhatsApp de ninguna forma. Y la otra forma es quitándonos directamente la SIM card, que esto lo hacen igualito, como lo acabo de comentar, pero con el tema de la portabilidad. Entonces, nunca, o sea, si nos llega un código, a mí me ha pasado, de hecho, que no, me han llegado códigos al celular, si no lo hemos pedido, no hagamos nada. O sea, si nos llaman, nos piden algún código,
no hagamos nada. Si es de algún banco, si es de algo, llamemos a verificar. Si es, por ejemplo, de WhatsApp o de la SIM card que necesitamos, que somos operador, por favor no envíen absolutamente nada, porque como tú bien lo sabes, los operadores no llaman a pedirte directamente ningún código, ¿no? Entonces, poner mucho cuidado con esto, no entregar ningún tipo de código de momento y pues bueno, cuando tengamos, igual vamos a revisar si hay alguna medida que de pronto WhatsApp ya haya implementado o algo que podamos implementar adicional y se lo hacemos llegar con los ingenieros de Fumvalle, ¿vale? Si identificamos algo, generamos Perfecto. una piecita, algo gráfico para apoyarlos y se los enviamos. Ay, perfecto, Giancarlos, muchísimas gracias. Sí, es muy importante ese tema, pues más que ahora estamos en este mundo digital. Claro que sí, Te por agradezco supuesto. mucho. Tenemos toda nuestra información, toda nuestra vida en nuestros dispositivos. La profesora Patricia tiene levantada la mano también. Sí, precisamente es similar a lo que acaba de preguntar Jihan, porque me pasó hace como unos 2 meses, si algunos de ustedes ya saben que me pasó, me llamaron, no, me escribieron por WhatsApp diciéndome y haciéndose pasar como una asociada muy conocida mía, mejor dicho, era del correo de ella. Patricia, necesito tal, urgente, no alcancé a tener esto, necesito tal y tal cosa, y yo era más aterrada, me cogió como desprevenida. Yo soy muy desconfiada normalmente, pero es que ella es como bastante conocida mía, y entonces Sí. que me escribiera eso y con el nombre y todo y tal, pero yo lo que hice en ese momento, pues yo estaba casi dispuesta, porque pues, pero llamé a Fumvalle, a una persona que también la conoce a ella. Eso fue lo que hice inmediatamente y ya en Fumvalle resolvieron, la llamaron y ahí fue que ella dijo que era que le habían hackeado la cuenta. Pero entonces, ¿qué cuenta fue que le hackearon? Lo que acaba de decir Jihan, algo por el estilo. Yo nunca le pregunté a ella cómo fue la hackeada, porque es una forma también de uno conocer Claro. y poder tomar medidas para que no le pase a uno que le hackeen y le hagan lo que alcanzó a hacer. Pero yo sí lo que hice fue llamar a Fumvalle porque era muy relacionada con Fumvalle y entonces en Fumvalle me lo aclararon, pues se conectaron con la persona, me lo aclararon y no pasó nada. Pero no sé, esto debió ser algo muy relacionado con lo que preguntó Jihan ahorita. Perfecto, claro que sí. Eso es lo que hay que hacer, o sea, tomar esas acciones de prevención, llamar, verificar, estuvo excelente. Y sí, o sea, si te llegó por correo, pues le hackearon el correo, muy probablemente con alguno de estos mecanismos que vimos anteriormente, URLs, ingeniería social, ya sea por phishing, por smishing o por llamadas telefónicas. Y bueno, lo que hacen precisamente es eso, o sea, intentar contactar, valga la redundancia, los contactos que ven, ya tienen los nombres, ya tienen la información y de ahí empiezan a hilar para o robar otras cuentas de correo, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de lo que sea, o pedir dinero o información directamente. Esto se ve mucho hoy en día con la inteligencia artificial, como lo comento bastante, no solamente igual está para el tema de generar caras o duplicar voces, sino que también les ayuda a los atacantes, eso es algo que se me olvidó mencionar, a tener, digamos, más convencimiento, ¿no? De alguna forma, más poder de convencimiento. ¿Por qué? Porque ya tienen la capacidad, mediante un generador de texto, de poder hablarnos técnicamente desde nuestra rama y pues hacernos creer que estamos hablando con una persona que maneja el tema a la perfección o que incluso nos conoce de alguna forma, ¿no? Se puede simular la forma en la que nos ha hablado anteriormente. Entonces, siempre poner mucha atención, no entregar códigos, no dar clic en URLs, siempre sospechar lo que tú comentabas, si alguien así sea conocido, nos llega con temas de urgencias, de que envíeme esto, necesito esto ya mismo, verifiquemos, calmémonos, miremos que sí sea la persona con la que de verdad creemos que estamos hablando y pues siempre mucha precaución porque en el día a día pues van a seguir saliendo nuevos ataques, entonces también la invitación es a que nos sigamos preparando, digamos, aprovechemos por supuesto estos espacios, pero adicional busquemos en nuestros tiempos libres información, videos y capacitémonos un poquito más porque es como todo, o sea, esto literal es la seguridad y la delincuencia
ya en el cuarto plano, que es el cuarto plano tecnológico, el ciberespacio, donde hoy en día manejamos toda nuestra información y todos nuestros datos. Entonces, así como en personas, en físico, me refiero, en el día a día, evitamos ir por ciertas calles, evitamos ponernos de pronto alhajas, que no debería ser así, pero lamentablemente así está el mundo. Entonces, eso, tener esas medidas de precaución, así como en la vida real, en la vida tecnológica, llamémosle, o en el ciberespacio, para evitar que este tipo de cosas nos pasen y que los ciberdelincuentes pues sigan haciendo de las suyas. Muchas gracias, muy claro todo y muy bien organizado. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos y por supuesto a Fonvalle por esta gran invitación. Muchísimas gracias, ingeniero, y a todos los participantes, gracias por conectarse. Recuerden que la charla queda grabada y colgada en nuestro canal de YouTube, en el cual nos pueden encontrar como Fonvalle Oficial a partir de mañana. Entonces, que tengan una feliz tarde, muy amables. Muchísimas gracias. Muchas muy gracias. amables. Vale, muchas gracias. Hasta luego, que tengan un excelente fin de tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias.